Pero en la vida venidera las cosas buenas nunca llegan a su fin. Ha sido un placer estar con ustedes durante esta semana. Yo sé que el currículo ha sido intenso. Muchas cosas posiblemente no son fáciles de entender, pero para eso está el manual. Para que consigan el manual y luego dediquen tiempo para sentarse a estudiar el material. Y entonces va a ser útil para poder entender tal vez las pocas lagunas que quedaron. En esta clase vamos a estudiar la lección 27. La fiesta de la dedicación y el nacimiento del Mesías. Ahora voy a seguir bastante de cerca el material. Voy a leer la primera parte y luego voy a pasar por alto donde dice enfoque 1, 2 y 3. Por la premura del tiempo, porque necesitamos andar bien lento para que puedan entender bien la cronología de estos eventos. Así que comenzamos en la parte de arriba de la página 265. Hanukkah. ¿Han oído hablar de Hanukkah? Hanukkah es una fiesta post-bíblica, es decir, no se menciona directamente en la Biblia, que se celebraba el 25 del mes de Chislev, el 9º mes del año civil, que equivaldría a nuestro mes de diciembre. Hanukkah se celebra en diciembre. La fiesta de Hanukkah duraba 8 días y se conoce también como la fiesta de las luces. Y el símbolo de Hanukkah es el candelabro de 9 brazos. El candelabro del santuario tenía 7 brazos, pero el candelabro de Hanukkah tiene 9 brazos. Hanukkah se celebraba para recordar el tiempo cuando el templo se rededicó después que fue desacrado por Antíoco Epífanes, cuando Judas Macabeo libró al pueblo de la opresión de un rey malévolo, quien gobernó en el año 165 a.C., sacrificó un cerdo en el altar del santuario y Judas Macabeo lo venció y libró al pueblo. Es decir, Hanukkah se celebra en honor a ese evento histórico. También la Biblia llama la fiesta de la dedicación. En Juan 10:22 dice que Jesús asistió a Jerusalén en la fiesta de la dedicación. Así que, aunque no está en la legislación de Moisés, Jesús fue a Jerusalén para celebrar la fiesta de Hanukkah o la fiesta de dedicación. También la hermana White, El deseo de todas las gentes, página 435 y 436, menciona que Jesús estuvo allí para la fiesta de la dedicación, que es lo mismo que hoy se llama Hanukkah. La mayoría de los cristianos hoy celebran el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. La Biblia no nos da, sin embargo, ninguna fecha precisa para el nacimiento de Jesús. En la Iglesia Católica, la observancia de Navidad es obligatoria. Es una de las fiestas eclesiásticas de la Iglesia Romana y los protestantes han asimilado la costumbre de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. No es un secreto que el 25 de diciembre era la fecha de nacimiento de la mayoría de los dioses paganos. La sencilla razón es porque en esa época se produce el solsticio de invierno cuando los días empiezan a alargarse. Según el concepto de los antiguos, el dios se moría
a medida que los días eran más cortos, pero empezando el 25 de diciembre, los días se alargaban y significaba que el Dios de ellos estaba resucitando en ese momento. Así que vamos a hacer la pregunta: ¿en qué estación del año nació Jesús? En esta lección vamos a mirar si podemos conseguir una respuesta basada en la Biblia y en la historia. Así que vamos al pie de la página 266. Ese estudio es más académico. Algunas personas dicen que celebrar la Navidad es paganismo. Nosotros recibimos muchas cartas de parte de personas que dicen no se debe, por ejemplo, usar el árbol de Navidad. Es una blasfemia, dicen ellos. No se puede tener, porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Fueron los dioses paganos que decían que ellos habían nacido el 25 de diciembre. Mucha crítica. Yo quiero decirles que el 25 de diciembre sabemos que Jesús no nació. No significa que no puede ser una época de regocijo, una época cuando pasamos con la familia, una época cuando nos reunimos para comer juntos, para celebrar juntos, y un tiempo cuando la iglesia tiene un concierto especial donde se trae el realce a la importancia de la encarnación de Jesús. No estamos adorando a los dioses paganos. Ahora, con eso en mente, vamos al pie de la página 266. Es importante recordar que Lucas, el escritor del Evangelio según San Lucas, no solamente era médico, sino que también era historiador, muy detallista en lo que respecta la historia. Y Lucas nos da una serie de puntales cronológicos que nos ayudan a determinar la estación cuando nació el Señor Jesús. Necesitamos en primer lugar reconocer que el ciclo de servicio de los sacerdotes comenzaba en el mes de Nisan, el primer mes del año religioso judío, que equivale más o menos a nuestro mes de marzo, fines de marzo, principios de abril, que es la fecha cuando los cristianos celebran Semana Santa. Es decir, que los sacerdotes comenzaban sus turnos en el santuario a fines de marzo o principios de abril. Eso lo dice Éxodo 12 y el versículo 18. Dice, en el mes primero, ese es del año religioso, recuerden que el año religioso tenía 7 meses, comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Ahora, la Biblia también nos informa que había 24 turnos en el servicio de los sacerdotes. Cada turno del sacerdocio servía 2 veces al año como sacerdotes, por una semana cada vez. Eso fue establecido por los 4 hijos de Aarón. Nota en Primera de Crónicas el capítulo 24 y el versículo 1. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, y luego da los nombres, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Si Aarón tenía 4 hijos y dice que los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, es decir, cada hijo de Aarón tenía un grupo de sacerdotes que servían por 2 semanas cada año. Ahora, en Israel había 24 turnos y cada turno servía 2 semanas en el año. Noten lo que dice Primera de Crónicas, el capítulo 24 y el versículo 18 y 19. Dice,
La 23ª, solamente estoy mencionando las últimas, la 23ª, Adalaya, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Solamente leí en cuanto a los últimos dos, porque si incluye todos, entonces ocupa mucho espacio en el manual. Pero ustedes pueden buscar, ahí 1 Crónica 24 menciona todos los turnos, todos los 24 turnos. Ahora, los turnos cambiaban cada sábado. Es decir, su turno empezaba sábado y terminaba sábado, 2 veces al año. Noten Levítico 24 y el versículo 8 y 9. Dice, cada día de reposo, o cada sábado, lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, es decir, poner el pan sin levadura. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Así que los hijos de Aarón, y luego entonces, después de eso, siguió, cuando murieron algunos, se reemplazaron, servían 24 turnos, cada turno servía 2 semanas en el año. Ahora, Flavio Josefo, quien era fariseo, nació en el año 37 de la era cristiana, es decir, fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén, conociente muy bien de todas las prácticas judías, describió este concepto de 24 turnos del sacerdocio. En Antigüedades de los Judíos, libro 7, capítulo 14 y párrafo 7, Flavio Josefo explicó lo de los 24 turnos. Dice, David también los dividió en cursos. Y cuando hubo separado a los sacerdotes de entre ellos, encontró de estos sacerdotes 24 cursos, que yo les he llamado turnos de servicio. 16 de la casa de Eleazar, 8 de Itamar, y él ordenó que un curso debe servir a Dios, ¿cuánto? 8 días de sábado a sábado. Y así fueron los cursos distribuidos por sorteo en presencia de David y Sadoc y Abiatar, los sumos sacerdotes y de todos los gobernantes. Y el curso que vino primero fue escrito como el primero, y en consecuencia el segundo, y así sucesivamente para el 24º, y esta partición ha permanecido hasta hoy. Ahí está clarito, ¿verdad? ¿Cuántos turnos? 24. ¿Qué día empezaba en el turno? ¿Y qué día terminaba en el turno? También en sábado. Ahora vamos a notar lo que dice en 1 Crónicas 24:10. No se distraigan ni por un instante, porque esto es un estudio cronológico. Es un estudio donde tenemos que prestar mucha atención, porque hay una secuencia cronológica de eventos. Dice en 1 Crónicas 24:10, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sirvió ¿en cuál turno? En el 8º turno. Dice allí en 1 Crónicas 24:10, la 7ª a Cos y la 8ª a quién? Abías. Es decir, el 8º turno ocurrió durante el periodo de Abías. Ahora quiero que noten que Zacarías sirvió en ese turno. El padre de Juan el Bautista sirvió en ese turno, número 8. Dice Lucas 1:5. Fíjense cómo Lucas se preocupó por la cronología en este capítulo 1. Da varios datos cronológicos. Nada de lo que está en la Biblia sobra. Hay alguna razón por la cual Lucas incluyó
todos estos periodos de tiempo que menciona el capítulo 1. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de ¿quién? De Abías. ¿Cuál turno era ese? El octavo turno. No olviden eso, el octavo turno. Y luego dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿qué? Elizabeth. Luego dice en los versículos 8 y 9, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según su orden, el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Así que Zacarías está sirviendo en el periodo de Abías en el octavo turno. Yo pregunto, ¿qué mes sería ese? Bueno, si empezaba en el mes de abril, principios de abril, vamos 8 semanas más adelante y llegamos ¿a dónde? Mediados de abril, mediados de mayo, mediados de ¿qué? Junio. Y si empezamos a fines de marzo, pues sería fines de marzo, fines de abril, fines de mayo. Aproximadamente en ese tiempo. Pero digamos, para lo que estamos estudiando, que va desde abril hasta el mes de junio, principios de junio. Ahora, cuando Zacarías terminó su turno número 8, él regresó a su casa y tuvo relaciones con su esposa. Y ella concibió cuando él regresó a la casa. Noten Lucas 1, 23 y 24. Lucas 1, 23 y 24. Dicen, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa después de aquellos días, es decir, después de los días de su servicio en el santuario, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Vamos bien? Lucas está dando una cronología, repasando, porque quiero que quede absolutamente claro. ¿En qué turno sirvió Zacarías? En el octavo. ¿Que era el de quién? El de Abías. ¿Correcto? Ahora, Zacarías sirvió esa semana, turno número 8, luego regresó a su casa, tuvo relaciones con su esposa, y la esposa concibió ¿qué cosa? Concibió a Juan el Bautista. ¿Cuándo concibió a Juan el Bautista? Más o menos ¿cuándo? A mediados de junio. ¿Vamos bien? Ahora, nota lo que sigue diciendo. Luego, encontramos que la esposa de Zacarías se recluyó ¿por cuánto tiempo? 5 meses. Así que vamos a contar los 5 meses. Sería hasta mediados de ¿cuándo? De noviembre. ¿Vamos bien o no vamos bien? Ok, mediados de noviembre. Ahora, a los 6 meses de embarazo, ella se encuentra con María, la madre de Jesús. Vamos a leer Lucas 1, 26 y 27. Lucas 1, 26 al 27. Se recluye 5 meses, estamos a mediados de noviembre. Y luego dice allí, al 6º mes, que sería ¿cuándo? ¿Mediados de qué? ¿Mediados de cuándo? Diciembre. ¿Correcto? 5º mes, noviembre. 6º mes, diciembre. Así que dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que termina su reclusión.
que había tenido por 5 meses, va a donde María, y es ¿cuál mes? El 6º mes, que es mediados ¿de qué mes? De septiembre, de diciembre. Ahora, noten Lucas 1:36. Aquí dice, he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Cuándo concibió María a Jesús? Cuando Elizabeth estaba embarazada, ¿cuánto tiempo? 6 meses. ¿Están conmigo o no están conmigo? 6 meses. Así que dice, aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Ahora, la palabra también es muy importante porque significa que en ese momento Jesús fue concebido por María. ¿Sí o no? También significa, ella también ha concebido. Así que María en este momento había concebido. Noten Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y luego Lucas 1:39 al 42 dice, en aquellos días, es decir, en el 6º mes, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, esto es en el 6º mes todavía, y dijo, bendita tú, le está diciendo a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuántos meses tenía Elizabeth cuando concibió María? 6 meses. Por eso decimos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. ¿Vamos bien? Ahora, Lucas 1:56 luego nos dice que Elizabeth se quedó con María 3 meses más. Fíjense lo que dice. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Entonces, ¿cuándo fue que nació Juan el Bautista? A mediados del mes de marzo. ¿Sí me están siguiendo o no? ¿Por qué creen ustedes que Lucas nos da todos estos detalles? Tiene que haber una razón. Tal vez nos está diciendo que debemos celebrar Navidad en septiembre, octubre y por ahí. Allá vamos. Ahora, notemos algunos datos adicionales. ¿Todo bien? Repasando. ¿En qué turno servía Zacarías? En el 8º. El de Abías. ¿Correcto? ¿Qué sería? ¿Qué periodo? Más o menos a mediados de ¿qué? De junio. Luego se recluye Elizabeth por 5 meses, que nos lleva ¿hasta cuándo? Mediados de noviembre. Luego María va en el 6º mes, estamos a fines de ¿qué? ¿A mediados de qué? De diciembre. Y luego María está con Elizabeth 3 meses y estamos ¿cuándo? A mediados de marzo. Esa es la cronología. Ahora, vamos a hablar un poquito de la fiesta de dedicación. La celebración de la fiesta de dedicación, que se llama Hanukkah, también se le llama el Festival de las Luces. Duraba 8 días y se lleva a cabo en el mes de diciembre. La fecha varía de año a año. Por ejemplo, la celebración de Hanukkah, el Festival de las Luces, este año se celebra del 18 al 26 de diciembre. El próximo año, del 7 al 15 de diciembre. Es muy probable que la concepción de Jesús haya sucedido
en el tiempo de este festival específicamente. Vamos a examinar un poco la historia sobre el origen de Hanukkah. Desde el año 165 al año 163, Antíoco Epífanes persiguió a los judíos, suspendió el servicio del templo y ofreció un cerdo en el altar, como les mencioné, profanando el templo. Judas Macabeo liberó a los judíos de Antíoco y en conmemoración de la liberación se estableció la fiesta de dedicación, porque se rededicó el altar y el templo. Por eso se le llama la fiesta de dedicación. Ahora, ¿cómo celebraban los judíos la fiesta de dedicación? En un momento le voy a leer un par de citas de Flavio Josefo, testigo ocular. Podemos confiar que él está describiendo las cosas como se hacían, porque él era fariseo. Aquí están los puntales del día. Se conmemoraba la liberación de Israel de sus enemigos. Segundo, duraba 8 días. Tercero, los 8 días eran días de regocijo, fiesta y de cantar himnos. Se celebraba, según Josefo, parecido a la fiesta de tabernáculos. Se le llamaba luces. Y las personas portaban ramas frondosas y ramas de palmeras. Vaya qué interesante. ¿A qué suena esto? ¿A qué otra fiesta suena esto? A la fiesta de tabernáculos, que estudiamos antes de esta sesión. Ahora fíjense cómo lo describió Flavio Josefo. Dice, ahora Judas, este es Judas Macabeo, ahora Judas celebró el festival de la restauración de los sacrificios del templo durante ¿cuántos días? 8 días. Y no omitió ningún tipo de placer al respecto, pero los festejó con sacrificios muy ricos y espléndidos, y honró a Dios y los deleitó con himnos y salmos. ¿Suena como la fiesta de tabernáculos? Sí, señor. Y no es coincidencia que se usa el candelabro, pero el candelabro de 9 brazos, no el de 7, el del santuario. Es decir, hay un énfasis sobre la luz, se le llaman luces. Sigue diciendo, estaban tan contentos con la recuperación de sus costumbres cuando, después de un largo periodo de descanso, inesperadamente habían recuperado la libertad de su adoración, que hicieron de ella una ley para su posteridad, que deberían celebrar un festival. El relato de la restauración de su culto en el templo durante 8 días. Y desde ese momento celebramos este festival y lo llamamos ¿qué cosa? Luces. Supongo que la razón se debió a esta libertad. Fíjense el énfasis sobre libertad. Más allá de nuestras esperanzas, que se nos apareció y que de ahí fue el nombre que se le dio a ese festival. Era conmemoración de su liberación. Era el Festival de las Luces. Se celebraba con gran regocijo y se celebraba por un periodo de 8 días. ¿Suena eso como tabernáculos? Sí, no es coincidencia. En la siguiente cita de Josefo, en 2 de Macabeos 10, 6 y 7, ahora yo no estoy diciendo que Macabeos es inspirado, pero tiene valor histórico. Esos libros tienen valor histórico, especialmente a la luz de que Josefo era fariseo, conocía las costumbres y las prácticas de los judíos. Ahora, 2 de Macabeos 10, 6 y 7 tiene detalles adicionales. Dice, este día de la purificación del templo cayó el mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, el 25 del mismo mes, Sinsel o Chislev. Mantuvieron 8 días festivos con regocijo, ahora escuchen,
con regocijo a la manera de la fiesta de tabernáculos. Interesante. Recordando cómo, no mucho antes, en el momento de la fiesta de los tabernáculos, habían estado viviendo en las montañas y cavernas como bestias salvajes. Entonces, llevando ramas, hojas, ramas y palmas. ¿Dónde se llevaban las palmas? En tabernáculos. Le ofrecieron himnos que habían llevado a la limpieza de su propio lugar santo a un feliz resultado. También decretaron por decreto público, ratificaron por voto que toda la nación judía debía celebrar esos mismos días todos los años. Una fiesta judía posbíblica. Pero Jesús frecuentó a Jerusalén durante esa fiesta. Noten lo que dice Juan 10, 22 y 23. Juan 10, 22 y 23. Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la dedicación. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la ¿qué? De la dedicación. ¿Y era qué estación? Invierno. Interesante. Sigue diciendo, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahora me pregunto, ¿cuándo habrá nacido Jesús según la cronología que hemos estado siguiendo? ¿Cuándo fue concebido Jesús? En diciembre, mediados de diciembre. Entonces, ¿cuántos meses tenemos que ir hacia adelante para ver cuándo nació? Contemos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, porque la cronología no es precisa o exacta. Pero no podemos ir hasta diciembre. Está muy lejos. Más o menos, fines de septiembre, principios de octubre. Según la cronología, eso sería cuando el Señor Jesucristo nació. Ahora, aquí hay un dato muy interesante. El nacimiento de Jesús tiene una relación estrecha con la fiesta de los tabernáculos. Vamos a Juan 1 y el versículo 14. Juan 1 y el versículo 14. Y aquel verbo, ¿quién es aquel verbo? Jesús. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne. Es decir, se encarnó, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es muy interesante. Es la palabra griega skenoo, que es la palabra que se usa para la carpa del tabernáculo en el Nuevo Testamento. Sería muy apropiado traducir esa palabra tabernáculo entre nosotros. Armó su carpa entre nosotros. Puso su tienda entre nosotros. Pero me gusta más tabernáculo, porque es la palabra que se usa para describir el tabernáculo. Es decir, la encarnación de Jesús tiene que ver algo con ¿qué? Con el tabernáculo. Ahora vamos a Lucas 1, 69 al 74 y el versículo 78 y 79. Lucas 1, 69 al 74 y 78 y 79. Dígame usted si esto no tiene las mismas características de la fiesta de dedicación y la fiesta de tabernáculos. Dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahora escuchen. Salvación de nuestros ¿qué? Enemigos. ¿Está hablando de enemigos los romanos? No, está hablando de ¿qué cosa?
Satanás, sus ángeles, el pecado. Salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, les serviríamos, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. ¿Qué cosa? La aurora. Es una traducción interesante, pero son dos palabras griegas. La traducción debe ser desde donde se levanta el sol. La aurora, pues sabemos que la aurora es cuando se levanta el sol. Y luego dice, ¿con qué propósito? Para dar, ¿qué cosa? Luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y Juan 1, que está hablando de la encarnación de Jesús, Juan 1, versículo 4, versículo 5 y versículo 9 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía en el mundo. ¿Tiene algo que ver el nacimiento de Jesús con la fiesta de tabernáculos? Tabernáculo. Libró a su pueblo de sus ¿qué? De sus enemigos. ¿Y trajo qué cosa? Luz. Características tanto de la fiesta de tabernáculos como la fiesta de dedicación. Ahora Jesús varias veces durante su ministerio también enfatizó que Él era la luz durante la fiesta de tabernáculos. Noten Juan el capítulo 7 y el versículo 2. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Note los versículos 10 y 11. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Jesús fue a la fiesta de tabernáculos, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Así que Jesús está en la fiesta de tabernáculos. Y fíjense lo que sucede el octavo día, el gran día de la fiesta. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo pregunto, ¿había una ceremonia de agua muy importante en la fiesta de tabernáculos? Ya lo estudiamos. Y luego, en el capítulo 8:12, todavía está la fiesta de tabernáculos, y la luz predominaba en esa fiesta. Dice en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿En qué fiesta piensan ustedes que el Señor Jesucristo se encarnó o nació? ¿En la fiesta de qué? De tabernáculo. ¿Y cuándo fue concebido? En el tiempo de la fiesta de dedicación, en el mes de diciembre. Ahora vamos a leer Levítico 23, 34 al 36. Levítico 23, 34 al 36. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora viene un detalle muy interesante. El Señor Jesucristo nació. ¿Y qué sucedió al octavo día? Fue circuncidado.
Y fíjense lo que dice Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y luego, Lucas 2:28 al 32 dice que aquí Simeón le tomó en sus brazos. Este es el 8º día. Ahora viene la gran celebración. Y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y luego que dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Al 8º día, júbilo. Simón proclama a Jesús como el que trae salvación. Una cosa podemos estar seguros, y es que Jesús no nació en diciembre. A la luz de lo que hemos estudiado, no nació en diciembre. Nació, según la cronología, alrededor de fines de septiembre o principios de octubre. Que significa que entonces fue concebido ¿cuándo? Durante la fiesta de dedicación, que se celebraba muy parecido ¿a qué? A la fiesta de los tabernáculos. Así que cuando celebramos el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre lo estamos celebrando demasiado tarde. ¿Me siguieron el argumento o no? Entonces, hermanos y hermanas, no hay ningún problema con que nos reunamos como familia en diciembre. La gente me critica a mí porque nosotros ponemos un árbol de Navidad en la casa. Y yo sé que mucha gente dice: el pastor por es apóstata. Nosotros no adoramos el árbol. Para nosotros nada tiene que ver con religión. Es un ornamento bonito. Por eso el hermano White dijo que le agradaría a Dios que en la iglesia se ponga un pino siempre verde. Y algunos tienen problemas con la hermana White porque ella escribió eso. Inclusive dice que deberíamos traer la ofrenda y colgarla en el árbol. Entonces rechazan a la hermana White por lo que dice la hermana White. Yo digo, para mí diciembre, para mí no es la fecha del nacimiento de Jesús, pero un tiempo cuando puedo descansar y estar con la familia y comer demasiado. Un tiempo de regocijo, sí, para pasar con la familia. Un tiempo de vacación, porque en la oficina tenemos poco trabajo durante ese tiempo. Tiempo agradable. Pero para mí no tiene ningún mandato religioso. Porque yo sé que Jesús no nació en esa fecha. Es una especulación. Pero no hay ningún problema con que recordemos en esa época el nacimiento de Jesús. A la luz de lo que hemos estudiado, podemos celebrar la concepción de Jesús en esa época. Por la cronología que menciona Lucas, el capítulo 1. Ahora tenemos un poquito más que cubrir antes de terminar. En la página 272, déjenme decirles algo. Lo que pasa es que Satanás ha robado los símbolos que le pertenecen a Dios. Antes de ir a esta última sección. No hay nada más lindo en la Biblia que el arco iris. Satanás lo robó. Y lo usa como símbolo de la homosexualidad. Pero ese símbolo le pertenece a Dios. Los paganos hacían dioses de piedra. Pero nosotros sabemos que la roca representa a Cristo. Satanás le robó el símbolo a Jesús. El sol es un símbolo de Cristo.
Es el sol de justicia. Satanás le robó el símbolo y llevó a la gente a adorar al sol. Pues el pino siempre verde es también un símbolo de Cristo. Porque en inglés es evergreen. No importa el calor, es verde. No importa el frío, es verde. No importa que esté templado, es verde. Como Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Satanás se robó los símbolos que le pertenecen a Dios. Y nosotros podemos usar esos símbolos apropiadamente. El árbol no es un Dios. El sol no es un Dios. La roca no es un Dios. Son símbolos de Dios. Y siempre y cuando nosotros reconozcamos que son símbolos que nos recuerdan aspectos de Dios, no hay ningún problema. Miren la fiesta final de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos conmemora el momento en que Jesús vino a acampar con nosotros para librarnos de nuestros enemigos, ¿qué? Espirituales. Para darnos luz espiritual y para refrescarnos con agua espiritual. Sin embargo, también apunta al momento en que Jesús volverá a ser tabernáculo con nosotros. Así la fiesta de los tabernáculos es conmemorativa y también profética. Noten Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y que tenían en las manos. Este es el tabernáculo en el cielo durante los 1000 años, palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Eso es lo que va a cantar el pueblo de Dios en la fiesta de tabernáculos en la patria celestial. Jesús nació durante la fiesta de tabernáculos para librarnos de nuestros enemigos espirituales, para darnos agua espiritual, para darnos luz espiritual, para que nos regocijemos espiritualmente. Pero esto va a ser literal cuando lleguemos al reino. Vamos a beber el agua del río de la vida. Vamos a estar en la ciudad donde no hay noche, porque todo es luz. Vamos a estar libres de nuestros enemigos. Y va a ser después de 7 días de viaje. El 8º día será la gran celebración. Noten Apocalipsis 21 y el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí qué cosa. Fíjense qué interesante. El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es el tabernáculo? Y Él morará con ellos. El tabernáculo es una ¿qué? Una persona. Así que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará. Es la palabra, es que no, otra vez. Él tabernaculará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 22 y el versículo 5. No habrá allí más noche. ¿Va a ser un festival de luz? ¿Sí o no? Sí, ahora literalmente. Espiritualmente Jesús es la luz ahora. Espiritualmente es el agua. Espiritualmente es el maná. Y podemos comer el maná y podemos beber el agua espiritualmente. Es más, ¿saben que la hermana hoy dice que hoy podemos comer del árbol de la vida? Ella dice que las ramas del árbol de la vida cuelgan por encima del muro de la ciudad y nosotros ahora podemos comer del fruto. No literalmente, sino espiritualmente, recibiendo a Cristo Jesús como Salvador personal. Así que dice en el versículo 5 de Apocalipsis 22, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol,
porque Dios el Señor los iluminará. Ahí está la fiesta de tabernáculos. Y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Y qué tal? ¿Vamos a beber agua también? ¿Vamos a beber agua? Sí, y vas a ver al agua. Va a ser agua dulce. No como el agua de aquí. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarse cómo sabe esa agua. ¿Te recuerdas, para hacer un paréntesis, recuerdan cuando Jesús hizo el vino en la boda de Caná? Generalmente en aquella época se guardaba el peor vino de último, porque la gente estaba tan borracha que ni siquiera se daban cuenta que era malo el vino. Pero cuando se acaba el vino, Jesús convierte el agua en vino, o en jugo de uva, dice el Espíritu de Profecía. Y la gente dice, pero no se guarda el peor vino de último. Este es el mejor de todos. ¿Saben por qué? Porque salió de la mano del Creador. Hizo un vino como el que tomaría Adán y Eva en el Edén. Por eso sabía mejor. No porque estaba fermentado. Porque hoy en día a la gente le gusta mucho decir, el vino fermentado baja el colesterol. Porque es un antioxidante. Pero el jugo de uva hace lo mismo sin la fermentación. Escuché en mi cuarto aquí un médico en televisión diciendo, han descubierto que una taza de café al día sana esto y sana lo otro y sana lo otro y sana lo otro. Ahora todo el mundo va a ir a Starbucks. Dice, me va a prevenir de que me dé cáncer. El Espíritu de Profecía dice que el café es un veneno. Un estimulante que arruina los nervios, el sistema nervioso. ¿A quién le creemos? ¿A lo que dice el Espíritu de Profecía? ¿O le creemos a lo que dice una persona que sale en televisión diciendo que es beneficioso? Creemos en el Espíritu de Profecía. Porque ella fue inspirada por Dios. ¿Vamos a tomar el agua allá en la fiesta de tabernáculos? ¿Recuerdan que en el festival había luz y agua? Libertad de los enemigos, todo lo leímos, es el cumplimiento. Dice Apocalipsis 22 y el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la Nueva Jerusalén. Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 523, escribió esta cita. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas. Ahora no está diciendo que tenemos que celebrar la fiesta de las cabañas, dice algo como una fiesta de las cabañas. Una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Como los hijos de Israel celebraron liberación que Dios había concedido a sus padres y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Un año yo probé en mi iglesia que pastoreaba en Fresno. Vendí la idea de tener una fiesta de tabernáculos a fines de septiembre. Y tuvimos una buena celebración un sábado ahí. Con himnos, con gozo, con felicidad. Tuvimos comida, como dice la Biblia. Pero invitamos a la comunidad, pero nadie vino a la comunidad para celebrar el nacimiento de Jesús porque estaban pensando diciembre 25. Pero los miembros disfrutaron. Es casi imposible cambiar una tradición.
Si no lo creen, piensen cuán difícil es convencer a una persona que guarde el domingo que guarde el sábado. Están tan empecinados en su costumbre que es prácticamente imposible que la gente cambie. Ahora, ¿saben lo que yo comparo con la fiesta de tabernáculos hoy en día? Con el campestre. Campestre que se hace en Soquel. Pero yo estoy contento que ya no tengo que ir. Porque nosotros los pastores lo que hacíamos era trabajar. En el sol, yo trabajaba con locating. A veces en el sol, 16 horas al día, llevándola a ustedes a sus sitios de acampar. Me hace falta el compañerismo, la amistad, el ambiente, el gozo, la alegría. Es como una fiesta de tabernáculos. Y oramos a Dios de que pronto se pueda tener en persona. Este año son solamente 2 sábados. Pero qué lindo será cuando el pueblo de Dios se pueda reunir de nuevo en Soquel para disfrutar de la amistad cristiana, enfocarnos en Jesús, escuchar buenos temas y así recargar las baterías espirituales. ¿Anhelan que llegue ese día? Hermanos y hermanas, ¿qué día será ese? Así que aquí terminamos con nuestro seminario sobre las fiestas judías. Usted puede encontrar en la página 273 el resumen de las 3 perspectivas. Solamente mencioné una porque sabía que nuestro tiempo iba a ser limitado. Pero al pie de la página 273 usted tiene la secuencia de eventos. Pueden ir allí y pueden repasar toda la cronología que presentamos aquí. Y van a encontrar que lo más probable es que el Señor Jesucristo en realidad nació durante la fiesta de tabernáculos. Esta idea la adquirí del profesor de Antiguo. Y mismo Me Gustaría Saber. Además de eso, vamos a tener grabaciones de escuela sabática en vivo. Va a ser una experiencia tremenda. Así que les invitamos para que nos acompañen ahí en San Luis. Si tienen planes de ir a la conferencia general, nuevamente del 3 al 12 de julio. Ahora sí vamos a orar y entonces entramos en nuestro estudio. Oremos. Padre, gracias te damos por las múltiples bendiciones que tú derramas diariamente sobre nosotros. Te pedimos al abrir tu palabra hoy que nos ayudes a entender que tú tienes todo en este mundo bajo control. Aunque todo parece estar en desorden, desbaratándose, tú estás sentado en tu trono, serena y calmadamente. Nada se te escapa, tienes todo bajo control y últimamente todo terminará de acuerdo a tu plan. Ayúdanos a entender esto al estudiar este tema hoy. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en el libro de Efesios. Efesios, el capítulo 6, el último capítulo del libro, y vamos a leer empezando en el versículo 11. Aquí vamos a ver que hay una batalla, una lucha en la historia entre 2 grandes poderes. El poder de Dios y por el otro lado el poder de Satanás. Dice allí en Efesios 6 y el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en los aires o en las regiones celestiales. Así que estamos en una batalla de vida y muerte en este mundo. Ahora quiero formular una pregunta
al comenzar nuestro estudio sobre esta gran batalla invisible entre Cristo y Satanás. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? La respuesta está en Isaías 46, 9 al 11. Vamos a leer esos versículos. Voy a parar de vez en cuando para enfatizar algún punto clave. Dice allí: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Aquí está hablando Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ahora, ¿por qué es que Él es Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a Él? La respuesta está en el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo, significa plan, mi plan o consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dos puntos claves que quiero que nosotros notemos en estos versículos. En primer lugar, Dios conoce el fin desde el principio. Es más, Dios conoce todo lo que ha ocurrido en el universo, en el eterno pasado, el presente y el eterno futuro. Nada se escapa de su vista. Y por lo tanto, el segundo punto es que porque Dios conoce todo lo que iba a ocurrir en la historia de este mundo, su plan no puede fracasar. Él sabe cómo maniobrar para que su plan se cumpla de acuerdo a su conocimiento omnisciente. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que encontramos en una fuente que no está en español. La fuente se llama Manuscript Releases, tomo 14, página 21, a donde se habla del nombre predilecto que Dios usa para sí mismo. Dice así: yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. No es como nosotros. Para nosotros el pasado, presente y futuro son diferentes. Pero la cita de la hermana White dice: yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Sigue la cita. Él ve, Dios ve, los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Es decir, la vista de Dios ve todo como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Para Dios no hay pasado, no hay futuro, sino hay un eterno presente, porque para Dios Él ve en visión panorámica toda la historia de comienzo a fin como si estuviera ocurriendo en este mismo instante delante de sus ojos. Ahora vamos a ampliar un poco este concepto. Vayan conmigo a Lucas 20 y vamos a leer los versículos 34 al 38. Y déjenme decirles algo en cuanto a este pasaje tan importante. Aquí se habla de un debate que tuvo Jesús con los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. El Señor Jesucristo trazó 3 puntos claves para responder a un caso hipotético que ellos le presentaron. Hablaron de 7 hombres que se casaron con la misma mujer. Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿de cuál de los 7 hombres será mujer esa dama?
Querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Querían ridiculizar la doctrina de la resurrección de los muertos. Jesús les contestó trazando 3 puntos. En primer lugar, ustedes ignoran las Escrituras. Se refería especialmente a los escritos de Moisés, porque los saduceos creían tan solo que los escritos de Moisés eran inspirados. No aceptaban como plenamente inspirados los otros libros del Antiguo Testamento. Así que el Señor Jesucristo le dice, ustedes ignoran el verdadero significado de los escritos de Moisés aún, porque Moisés habló de la resurrección, aunque ustedes dicen que no. También Jesús les dijo, ustedes ignoran el poder de Dios. Dios es suficientemente poderoso como para resucitar a los muertos. Y luego el Señor Jesucristo les dijo, el caso que ustedes presentan es inverosímil porque en la vida futura no va a haber matrimonios. Ahora, con esto en mente, vamos a leer Lucas 20, 34 al 38. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, es decir, en nuestro tiempo presente, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la vida venidera, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es decir, Jesús dice, en la vida futura no habrá resurrección, habrá resurrección, pero no habrá matrimonios. Y por lo tanto el caso que ustedes presentan no tiene sentido. Pero luego el Señor Jesucristo les va a decir, yo les voy a tomar un ejemplo de los escritos de Moisés, a donde se demuestra que Moisés escribió sobre la resurrección. Ustedes dicen que Moisés no creía en la resurrección. Ahora yo les voy a tomar de sus escritos evidencia que él creía en la resurrección y está en sus escritos. Vamos al versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, fíjense lo que va a decir. Aún Moisés, es decir, aún el mismo Moisés que ustedes dicen no habla de la resurrección. Yo les digo, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Noten que no dice para nosotros todos viven. Dice para Dios todos viven. Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿En qué sentido para Dios todos viven, aún los que están muertos, según nuestra perspectiva? Bueno, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, que no se consumía, Abraham, Isaac y Jacob estaban ya muertos. Pero es interesante es que Dios no dice, yo fui Dios de Abraham, Isaac y Jacob cuando estaban vivos. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cuando ya estaban muertos. Habla en tiempo presente. Vamos a mirar Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 6, y luego vamos a saltar a los versículos 13 y 14. Dice así, aquí está hablando Dios, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí, ahora estamos en el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Noten que Dios no dice, yo fui, me envió, yo
seré el que me envió, sino yo soy el que me envió. Es decir, aquí encontramos a Moisés después que Abraham, Isaac y Jacob están muertos, que Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, para Dios, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos porque Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene que esperar que resuciten para que sea una realidad, porque en su eterno plan las cosas van a ocurrir exactamente como las conoce en su mente. Nosotros vemos la historia en segmentos, pasado, presente y futuro. Pero Dios observa todo como si estuviera transcurriendo delante de sus ojos en tiempo presente. Según la perspectiva temporal de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Pero cuando Dios habló, para él, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, porque para Dios todo es presente. Ahora, ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, es precisamente lo que dijo Jesús cuando se refirió a lo que pasó en la zarza ardiente. Noten nuevamente Lucas 20 y el versículo 38. Dice allí, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, para Dios todos viven. Es decir, aunque Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, para Dios estaban vivos, porque Dios vive en un eterno presente. Las cosas que Él conoce, que para nosotros son futuro, son tan ciertas, no van a cambiar, y por lo tanto es como si ya Abraham, Isaac y Jacob estuvieran vivos después de la resurrección. Ahora, hoy vamos a estudiar una historia sobre la omnisciencia de Dios. El hecho de que Dios conoce en detalle todo lo que va a ocurrir en el futuro, y es más, para Dios es como si fuera presente. Vamos a hablar sobre la historia de José. Una historia fascinante. Es una ilustración viva de cómo funciona la omnisciencia de Dios, cómo todo lo que va a ocurrir en el futuro para nosotros, para Dios ya existe, porque no puede fracasar su plan. Todo se va a desarrollar como Él conoce en su mente infinita. Hablemos de José. José era un buen muchacho. Dios sabía desde la eternidad que José iba a tener un carácter noble y santo, y que en contraste a sus hermanos no iba a ser un conspirador, un envidioso y un malvado. Satanás se propuso deshacerse de José e influyó a sus hermanos para que lo vendieran como esclavo a Egipto, a pesar de que José no tenía ninguna culpa. Es decir, aunque era un buen muchacho, pareció que sucedió algo muy injusto con él. Ahora, quiero relatar un poco más detenidamente esta historia. Dios le dio a José 2 sueños de lo que iba a ocurrir en el futuro. Recuerden, para Dios ya era un hecho. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Es como si hubiera estado ocurriendo en el presente. Dios le dio a José 2 sueños. El sueño del sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas que se le inclinaban a él. Y el otro sueño, la espiga que se mantuvo erecta y las otras 11 espigas se inclinaban ante la espiga de José. Sus hermanos entendieron muy bien el significado del sueño y se quejaron, le dijeron a José, entonces tú estás diciendo que nosotros vamos a venir y nos vamos a inclinar ante ti, ni te lo creas, nunca va a pasar. En los sueños Dios le reveló a José algo que iba a ocurrir con absoluta certeza.
para Dios ya era, por así decirlo, un hecho. Así que sus hermanos odiaban a este muchacho. Así que Satanás obró sobre los hermanos de José para que lo vendieran como esclavo a Egipto. Y así Satanás pensó, los sueños de este muchacho nunca se van a cumplir. Y los hermanos pensaron exactamente lo mismo. Pero lo que Dios predice se cumple al pie de la letra, porque para Dios ya es un hecho, aunque para nosotros ocurre en el futuro. Así que sus hermanos pensaron, los sueños de José nunca se van a cumplir. Ahora, la sierva de Dios nos dice que al principio José estaba aterrorizado de lo que le esperaba. Dice que cuando iba con los ismaelitas en camino a Egipto, podía ver en la lejanía las tiendas de su padre. Y en ese momento, José se propuso de que él iba a cooperar con el plan de Dios, que Dios tenía un plan, no conocía cómo se iban a cumplir sus sueños, pero él confió que Dios sí sabía cómo se iban a cumplir y él iba a cooperar con Dios. En el libro Patriarcas y Profetas, página 215, encontramos esta descripción de la determinación que tomó José. Dice, su alma se emocionó con la firme determinación de mostrarse fiel a Dios y de obrar en todas las circunstancias como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría cada deber con fidelidad. Dios sabía que José iba a escoger hacer eso. Dios ya sabía que podía confiar en las decisiones que iba a tomar José. Dios no obligó a José a hacerlo, pero Dios ya conocía el carácter de José y cómo José iba a cooperar con su plan. Es decir, para Dios era como si estuviera ocurriendo en ese momento presente. Dios sabía desde la eternidad que José iba a terminar en la casa de Potifar. Y Dios sabía que en la casa de Potifar, José iba a aprender a ser un administrador excelente, porque Dios tenía un plan de administración para José. Iba a tener que administrar todos los bienes de Egipto durante los 7 años de sequía. Así que Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía que José iba a terminar en la casa de Potifar, que iba a ser esclavo allí, que iba a ser un excelente administrador. Y la Biblia nos dice que llegó a ser tan excelente que su amo Potifar no se preocupaba sino por la comida que conseguía en cada ocasión en la mesa. Dios sabía desde la eternidad que la esposa de Potifar le iba a poner los ojos a José y que iba a procurar convencerlo que cometiera adulterio con ella. Pero Dios conocía también desde la eternidad la decisión que iba a tomar José, que iba a ser íntegro y no iba a ceder a las insinuaciones de la esposa de Potifar. Bueno, ustedes conocen la historia. La esposa de Potifar, en el curso del tiempo, acusó a José de violarla. Y José fue a parar en la cárcel. Dios sabía desde la eternidad que José iba a parar en la cárcel. Dios sabía que iba a estar en la casa de Potifar. Y Dios sabía las decisiones que iba a tomar José cuando le sobrevenían estos problemas. Imagínense, un buen muchacho y como resultado lo venden como esclavo a Egipto. Por ser fiel al mandamiento no cometerás adulterio, va a parar en la cárcel. Pero Dios sabía que José en su mente estaba seguro que Dios tenía un plan. No lo entendía en ese momento, pero dijo, yo voy adelante con el plan
porque Dios conoce el fin desde el principio. Así que José va a terminar en la cárcel. ¿Por qué en la cárcel? Porque Dios sabía que en la cárcel él iba a refinar aún más su capacidad administrativa, que lo iba a preparar para la administración de los bienes de Egipto durante los 7 años de sequía. Y José llegó a ser tan eficiente en la cárcel que prácticamente se convirtió en el carcelero. Dios ya sabía desde la eternidad cada detalle de estos. Él sabía que podía confiar en José por las decisiones que él iba a tomar. Para Dios no tuvo que esperar para que ocurriera, sino como ciertamente iba a ocurrir, es como si estuviera ocurriendo en ese momento presente delante de sus ojos. Pero había otra razón por la cual Dios sabía que José tenía que parar en la cárcel. Y es que allí él iba a conocer a un panadero y a un copero. Y que el panadero y el copero iban a tener sueños. Dios ya sabía eso desde la eternidad. Es como si estuviera ocurriendo en ese momento presente para Dios. Es decir, no podía fallar, iba a suceder. Porque Dios es omnisciente, las cosas que ocurren de acuerdo a lo que Dios conoce desde la eternidad. Así que en la cárcel él conoce al copero y al panadero. Y entonces Dios le da al copero y al panadero sueños. Fíjense cómo Dios está en control. Satanás está maniobrando, mandando a José como esclavo a Egipto, llevando a la esposa de Potifar a acusarlo y mandándolo finalmente a la cárcel. Está tratando de desanimar a José, pero ya Dios conoce a José desde la eternidad y las decisiones que él va a tomar. Así que ahora el panadero y el copero tienen sueños y José le interpreta los sueños a los dos. Le dice al panadero, en 3 días tú vas a morir, te van a colgar, te van a matar. Y le dijo al copero, tú vas a volver a servir el vino de Faraón. Ya Dios sabía esto desde la eternidad. Él sabía que José iba a poder interpretar los sueños que él mismo le dio. Así que encontramos que José, allí en la cárcel, interpretó los sueños del panadero y del copero. Era en el plan de Dios que José se encontrara con ellos en la prisión. Sabía que Satanás lo iba a mandar a la prisión, sabía que Satanás lo iba a mandar a la casa de Potifar, sabía que sus hermanos lo iban a vender como esclavo y sabía las decisiones positivas que iba a tomar José. Ahora, el próximo paso es que cuando el copero salió de la cárcel, le dijo José, oye, por favor, acuérdate de mí cuando salgas y habla positivamente de mí cuando estés sirviendo vino a Faraón. Y fíjese que el ingrato, entre comillas, se le olvidó por 2 años ayudar a José. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no era tiempo todavía. Había ciertos eventos que tenían que ocurrir antes de eso. Así que Dios conocía desde la eternidad que el copero iba a olvidar a José y era en su plan, en su diseño, que eso sucediera. Pero después de 2 años que el copero olvidó a José, y yo pienso que tal vez Dios le dio un ataque de amnesia a el copero, porque no era el momento en que él hiciera lo que estaba en el plan de Dios. Ahora Dios le da a Faraón 2 sueños. Para Dios, lo que indicaban los sueños ya era un hecho. Para nosotros sabemos que era futuro, pero para Dios ya era un hecho, porque iba a ocurrir. No había ninguna duda de que iba a ocurrir exactamente como Dios lo mostró en sus sueños. En los 2 sueños, Dios le enseñó a Faraón que iba a haber 7 años de increíble abundancia en Egipto y que luego iban a venir 7 años de terrible hambre, donde las cosechas no iban a producir nada. Y por lo tanto, Dios a través de estos sueños le dijo a
Faraón que había que hacer preparativos para cuando vinieran los 7 años de sequía. Bueno, el faraón llamó a todos los expertos del reino. Dios sabía que iba a llamar a los astrólogos, los magos y los adivinos para que le dieran la interpretación de los sueños, pero lógicamente no fueron capaces. Así que ahora faraón dice, entonces ¿quién me va a decir qué significan los sueños? Y entonces Dios le dice al copero, es el momento de que te acuerdes a José. Y entonces el copero le dice a faraón, yo conozco uno que podría decirte el significado de los sueños. Y le contó los sueños que le dio a él y que le dio al panadero. Y faraón dice, ¿qué estamos esperando? Traigan a José. Y José sale ahora de la prisión. Y de un esclavo extranjero, ahora José llega a ser el primer ministro de Egipto. ¿Qué cosa? Lo que Satanás quería para mal, ya Dios sabía que iba a terminar para bien. Pero todavía no se habían cumplido los sueños de José. Así que ahora encontramos que vienen 7 años de abundancia, como había dicho Dios. Para Dios ya era un hecho. Vuelvo a repetir otra vez, porque Dios vive en un eterno presente. Dios es el yo soy. Es tan cierto como si ya hubiera ocurrido. Ahora, vienen los 7 años de abundancia. Y José, quien fue nombrado por Faraón para administrar todos estos productos, porque José había demostrado capacidad administrativa donde Potifar y en la cárcel, ahora José reserva muchos productos agrícolas en los graneros en Egipto, sabiendo que vienen 7 años de sequía. Y después de 7 años, ahora vienen 7 años de terrible sequía. Ahora, yo pregunto, ¿quién causó esa sequía? No cabe duda que Dios no causó la sequía. No causó la sequía porque no era el plan de Dios que Jacob y su familia murieran de hambre. El que causó la sequía fue Satanás. Pero Dios ya había avisado de antemano que Satanás iba a causar una sequía, y Dios, a través de los sueños que le dio a Faraón, había hecho provisión durante los 7 años de abundancia. Así que ahora Satanás causa una sequía terrible. Y hay hambre en Egipto y la gente viene a Egipto para recibir provisiones. Y José, quien ha sido preparado por Dios para esto a través de su capacidad administrativa, reparte la comida para que los habitantes de Egipto no perezcan de hambre. Ahora, Dios toma lo que Satanás tenía para mal y lo usó para bien. Porque el propósito de Satanás era matar de hambre a Jacob y a su familia. Ese era su motivo ulterior. Pero Dios había hecho provisión en Egipto. Después de 2 años de terrible sequía, Jacob y sus hijos y su familia empezaron a padecer hambre. Y por lo tanto Jacob le dijo a sus hijos, miren, yo he oído que hay provisión de comida en Egipto. Así que ¿por qué no van ustedes a Egipto para ver si pueden conseguir comida para que no muramos nosotros? Fíjense, la intención de Satanás era matar a Jacob y a su familia. Claro, porque Satanás sabía que de ese linaje iba a venir el Mesías. Ya había caído en cuenta por el llamado Abraham, por Isaac, y ahora Jacob. Él dice, yo voy a acabar esta gente con esta hambruna. Así que encontramos que los hijos de José, no todos, solamente 10 de ellos fueron hasta Egipto para buscar provisiones para que no muriera la familia de hambre. Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Fíjense que Satanás está obrando y Dios está obrando para contrariar lo que Satanás está haciendo. Es el juego y el contrajuego de la historia, en otras palabras. Dios juega, Satanás juega. Satanás juega, Dios juega.
Pero Dios tiene una gran ventaja, y es que Dios conoce el fin desde el principio, y por lo tanto su plan no puede fracasar. Para Dios, lo que va a ocurrir ya es presente en su divina morada. Así que llegan los hermanos de José a Egipto. José les habla en egipcio. José no se parece el mismo, está todo adornado por Faraón como primer ministro de Egipto. Los hermanos no lo reconocen. ¿Y qué es lo primero que hacen los hermanos? Los hermanos llegan y se inclinan ante José. ¡Ja! José ahora está diciendo, ahora los sueños se han cumplido, porque mis hermanos están inclinándose ante mí, como yo vi en los dos sueños que recibí de Dios. Dios conoce el fin desde el principio. Todos los detalles Dios los conocía, y por lo tanto Dios podía intervenir para frustrar los movimientos de Satanás. Satanás no puede ganar en esta batalla. Dios gana porque Dios conoce todo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido en el pasado. Ahora los hermanos, no voy a contar toda la historia porque no tenemos tiempo, pero ahora los hermanos se inclinan ante José y finalmente José se les revela como su hermano. Y ellos empiezan a llorar y a pedir perdón a José por lo que han hecho. Pero José les dice, no lloren. Ahora quiero leer Génesis 45, 4 al 8. Tremendo pasaje este. Aquí José va a decir 3 veces por qué ocurrió toda esta historia que les he contado. Dice en Génesis 45, 4 al 8, 3 veces lo siguiente. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahora fíjense, no dice José, ahora me voy a vengar, los tengo aquí donde los quiero. No. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, no lloren, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para preservar la simiente de donde vendría el Mesías. Sigue diciendo el versículo 6, esa es la primera vez. Dios me mandó para preservación de vida. Ahora viene la segunda vez. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ahora viene la segunda vez. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y ahora viene la tercera vez. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios me mandó acá, no ustedes. Claro, Satanás lo usó, Dios permitió que Satanás hiciera eso para mandarlo allá, pero era el plan de Dios, quien conoce el futuro, lo que iba a ocurrir. Ahora, no solamente mandó Dios a José a Egipto para que su linaje no muriese de hambre. Había otra razón. Dios había dado una profecía de 400 años, de algo que iba a pasar por un periodo de 400 años. Dios conoce el fin desde el principio, queridos amigos, claramente. Esa profecía se encuentra en Génesis 15, 13 al 15. Génesis 15, 13 al 15. Es una promesa o una profecía que Dios le dio a Abraham. Vamos a leerla. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Fíjense que Dios no identificó la tierra. Sencillamente dijo tierra ajena. Hay un detalle importante en eso. Sigue diciendo, y será esclava allí, y será oprimida 400 años.
mas también a la nación a la cual servirán durante los 400 años, juzgaré yo. Y después de esto saldrán, los descendientes de Jacob, saldrán con gran riqueza. Y luego Dios le dice a Abraham, esto no es para tu tiempo, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Es decir, van a ir de Egipto a Canaán, y luego entonces de Canaán a Egipto, y luego van a regresar de Egipto a Canaán. Dice el versículo 16, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Ahora, ¿cómo se pudo cumplir esta profecía de 400 años? Que el pueblo de Jacob iba a ser esclavo por 400 años en tierra ajena, no se identificó la tierra, y después de 400 años iban a salir con gran riqueza de regreso otra vez a Canaán. Fíjense cómo es la providencia de Dios. Al enviar Dios a José a Egipto, claro, permitiendo que Satanás mandara a José a Egipto, Dios estaba haciendo posible que Jacob y su familia se trasladaran a Egipto, crecieran allí, para luego, después de 400 años, regresar otra vez a Canaán. Satanás no tenía idea que al enviar a José a Egipto por la ira de sus hermanos para ser esclavo, que al trasplantar a José a Egipto estaba en realidad cumpliendo el plan de Dios, a donde Jacob y su familia luego se trasladarían a Egipto para cumplir la profecía de los 400 años. Lo que Satanás no sabía en el momento es que él influyó sobre los hermanos de José para que vendieran a José a Egipto, y estaba cooperando sin darse cuenta para que se cumpliera la profecía de los 400 años de Génesis 15. Como resultado de trasplantar a José de Canaán a Egipto, Jacob y toda su familia se trasladaron luego a Egipto por causa de la sequía, y luego regresaron a la tierra prometida con gran riqueza. En ese momento ya Satanás entendía muy bien cuáles eran los planes de Dios, que no conocen ni premura ni demora. Sabía que los 400 años estaban por cumplirse en la época de Moisés, y que Dios tenía la intención de llevar de regreso al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y por lo tanto, Él decidió que no iba a permitir que salieran de Egipto. Satanás estaba tomando nota de lo que ocurría. Demasiado tarde entendió por qué Dios había trasplantado a José y luego a Jacob y toda su familia de Canaán a Egipto. Con el paso del tiempo, en Egipto llegaron a ser una gran nación, habitaron en Gosén, y luego, cuando crecieron y se convirtieron en una gran nación, estaban listos para regresar otra vez a la tierra prometida. Éxodo 5, 1 y 2 describe la testarudez de Faraón. Indudablemente, obra de Satanás. Ahora Satanás dice: no me di cuenta que al enviar a José de Egipto iba a crecer esta gran nación para cumplirse la profecía de los 400 años, pero ahora yo voy a impedir que se cumpla esa profecía. Voy a obrar sobre Faraón para que no los deje salir. Dice en Éxodo 5, 1 y 2, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 15 veces en Éxodo dice que el corazón de Faraón se endureció. Satanás no quería que este pueblo saliera con gran riqueza a Canaán. Él no sabía que ese era el plan de Dios desde un comienzo, cuando permitió que Satanás enviara a José a Egipto. Pero ahora surge una pregunta.